La seguridad privada representa en el país un ente esencial en la seguridad ciudadana, cuya cara visible lo es la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad Privada, que preside la licenciada Lucille Holmgren. Estamos hablando de que nuestro país tiene oficialmente más de 40.000 integrantes en la seguridad privada, pero que con la informalidad puede llegar a 70, 75.000 integrantes, no solamente en lo que uno ve comúnmente, que es la seguridad personal, es decir, los guardianes, los guachimanes, no, es más amplia la seguridad privada. Tenemos lo que es la tecnología en seguridad electrónica, el blindaje, el transporte de valores, los detectives, etcétera. Por eso siempre estuve entusiasmado en que se hiciera una legislación para fortalecer el sector. De hecho, el Senado aprobó durante 5 ocasiones un proyecto consensuado para lograr eso. ¿Por qué? Porque hay un sector que no está organizado, hay un sector que no trabaja con la seriedad que lo hace decir. Tenemos que en el país hay un 18% de seguridad privada que son de origen extranjero, fundamentalmente haitianos. Algunos ni siquiera hablan el idioma. Un 35% que no saben bregar con armas, no tienen entrenamiento. Un 42% sin el examen psicológico y psíquico para este tipo de trabajo. Pero además, tenemos que hay una irregularidad en lo que es el horario, en lo que son los sueldos. Por eso, yo he abogado y abogo para que el actual gobierno, nuevo gobierno que preside Luis Abinader, y el ministro de Defensa, una persona de mucha experiencia, general Carlos Luciano de Amorfa, de mucho interés en hacer un gran trabajo, pueda junto con ADECIN trabajar para que se mejore la legislación y también para que esas empresas sean apoyadas a los fines de ampliar sus servicios sin que suban los costos. Por ejemplo, se pudiera trabajar para la importación de armas para ellos, a fin de renovar el parque de armas que tienen. En un momento dado se calculaba que tenían unas 26.000 armas. Regularizarla para que las armas tengan su licencia a nombre de la empresa correspondiente y que ya el guardián registrado la utilice, pero la deje en la empresa una vez termina el servicio. Igualmente para los entrenamientos, que las Fuerzas Armadas, junto con el Infotet, que es que recibe recursos de parte de la seguridad privada, juntos puedan haber un entrenamiento prácticamente como si fuera para ser un militar. Todos los tipos de entrenamiento, que se cojan jóvenes para eso y que hagan carrera. Que usted diga, por ejemplo, que un guardián en las diferentes facetas o servicios tiene 10 años, bueno, ya ascendió de rango y es un guardián, por ejemplo, metropolitano. Es decir, que se le tome amor y así como usted quiere ser un soldado durante 25, 30, 40 años, también usted sea un guardián con esos años, que se le garantice lo que es su pensión también, aplicando el código de trabajo normalmente como cualquier trabajador. De manera que la seguridad privada es importante. La seguridad privada puede ayudar a seguir enfrentando el problema de la delincuencia en el país, sobre todo porque hay países que lo han logrado hacer. Por ejemplo, tenemos a Colombia, donde el 35% y hay zonas que es hasta el 70% de las empresas estatales, las empresas del gobierno, la cuida la seguridad privada, donde el 100% de las escuelas también la cuida la sociedad privada. Es decir, que tenemos avances en muchos países y las grandes naciones con la seguridad privada. Por tanto, sugiero que el gobierno, junto con ADECIN, junto con estas empresas que la conozco al dedillo de tantos años, bregando con ellos, tratando de sacar una ley, pueda mejorar la seguridad privada en nuestro país y que entonces el transporte de valores se haga con más seguridad. También lo que son la tecnología en esos servicios de seguridad electrónica, el detective privado, igualmente que la protección personal. Estamos hablando de que en la actualidad existen más
guardianes, más integrantes en la seguridad privada que nuestra Policía Nacional. Por eso es necesario continuar con esos esfuerzos para que finalmente tengamos nosotros una seguridad privada más fortalecida y también una seguridad privada más ampliada en su servicio al país. Muchas gracias. Buenas noches, amigos y amigas que nos siguen cada día, de lunes a viernes, aquí en Desafío, por Digital 15 y Telemico Internacional. Hoy tenemos nosotros el honor de contar con una persona amiga, una persona de mucho conocimiento, entregada a lo que cree. Se trata del amigo, el licenciado Peregrín Castillo Serman. Ustedes saben que Peregrín fue ministro de Energía y Minas, fue un legislador muy entregado con varias leyes. Me tocó el honor allá en 94, 98 ser diputado con él. Luego Peregrín siguió varios periodos más estando ahí. Debo decir que Peregrín también trabajó, porque yo fui parte de esa comisión para la reforma del 2010, en fortalecer los articulados 9 y 10 en la Constitución en favor del desarrollo fronterizo y en favor de la protección de la frontera, que después le va a explicar. Y en ese sentido, para mí es un honor, Peregrín, que estemos aquí conversando sobre diversos temas. Tú tienes tantos temas que no se puede decir todo. Adriano, muchas gracias, muy contento de encontrarme en tu compañía. Un saludo a ti y al público de tu espacio, y me alegro que empecemos tratando este tema que es tan importante y tiene tanta actualidad. Sí. Tú sabes, Peregrín, que voy a aprovechar algo de que tú estás ahí, porque uno tiene que decir lo que uno siente, y siempre que hay que tratar de ser sincero con la cosa. Hay muchos políticos, ni tú ni yo, pero que no son. Yo quiero aquí expresar esa admiración que yo siempre he tenido a Vincho. Y recuerdo, siendo yo muchachito, en los 12 años de Balaguer, que Vincho escribió mucho en la revista Ahora, tenía amistades con Orlando Martínez, y en esos años, sobre todo de la reforma agraria, yo de esos años comencé a mirar al Vincho expositor, al Vincho analista, al Vincho de buena redacción, digo yo, precisa y jocosa en la prensa escrita. Y de esa época hasta ahora tengo mi admiración. En algunos momentos puedo no estar de acuerdo con su criterio o con cualquier tema, como es natural, pero quiero decir que mi admiración hacia él. Yo empecé en este año viendo, él tenía una exposición diaria de la campaña, Sí. Que yo no quería que la hiciera porque iba en contra de lo que yo creía, pero lo veía siempre porque debo decirte que esa sagacidad mental de Vincho, a pesar de su edad, su lucidez, su precisión, hay que admirarla. Yo tengo un libro que hacen exactamente 30 años, me hizo el prólogo sobre, se llama Los Dueños del Café. Sí. En los 80 llevé a Vincho a dar conferencias de piña, y debo revelar algo, que fue una de las 3 personas que en cierta medida me motivaron a acercarme y a hacerme amigo de Balaguer. Recuerdo que una vez fuimos a comer llano después de una conferencia, y me iba hablando de que ya en esa época llegó la perestroika, ya las izquierdas estaban, no se le veía el sentido, y uno con mucha energía tiene que hacer algo. Sí. Y recuerdo de esa manera que yo quiero en tu presencia y públicamente decir esa acción que le tengo y le he tenido a Vincho toda la vida. Gracias, Adriano. Tú sabes que él te aprecia mucho. Son esas relaciones antiguas, de mucho afecto. Yo recuerdo que en los años 80, él salía mucho más que ahora en la televisión. Sí. Y un hijo mío que ya tiene hijos, a veces no quería estudiar. Y yo le decía, mira, te voy a llevar de ese señor que sale ahí. Y hice un artículo en el nuevo diario de esa época. Y yo recuerdo que tu mamá me decía, me preguntaba siempre, en los 80, él nació en el 84, me preguntaba, ¿y el niño? Me preguntaba. él hoy siguió, parece, tu carrera, porque él hizo
una maestría en energía renovable. Ah, qué bien. Y trabajó el tema. Su tesis fue una cosa que a ti te gusta mucho, y Sí. es la higuereta como energía para combustible. Ah, bueno, Fue su tesis. yo quisiera Sí. tener esa tesis. Dile a él No, él quiere juntarse que me contigo la haga llegar. Sí. Tenemos mucho de qué hablar. Pero tú llevas la práctica. Muy bien. Él quiere juntarse, que es muy importante porque sí. tú sabes que en el Senado se aprobó, estando yo, siendo tú diputado todavía, sí. se aprobó en el Congreso la ley sí. que incentiva el uso de energía que no es petróleo, sí. energía alternativa, y esa ley está ahí, que es una ley de futuro, una ley de algunos vehículos, qué sé yo, de energía, de este tipo de combustible, sí. Alguna energía también diría yo, eléctrica también, que yo he visto que en China usa mucho eléctrica. Sí. Pero entrando a los temas, sí. Yo estoy más preocupado ahora más que nunca sobre Haití, porque estoy viendo de que están habiendo protestas, que son las bandas las que controlan las calles, las que controlan Haití. De hecho, acaban de matar al presidente del Colegio de Abogados. También estoy viendo que está creciendo la hambruna allá. Y el otro elemento también, que allá ni siquiera hay Congreso, o sea, es como un Estado, yo no sé. ¿Cómo tú percibes lo que está pasando en Haití? Bueno, lo que está pasando en Haití no debe ser una sorpresa para nadie, especialmente para nosotros los dominicanos, pero tampoco debería serlo para la comunidad internacional, porque desde la comunidad internacional hace muchos años saben, lo diagnosticaron, que Haití es un estado colapsado, un estado fallido. El presidente Abinader ya habló de estado inviable. El mismo presidente Fernández usó un término parecido. Pero el problema es que frente a la enormidad de ese desafío, porque hay que hablarlo así, es un desafío enorme, no actuamos en consecuencia. Yo vengo hace años insistiendo que no tenemos un problema de migración, que no tenemos un problema de frontera, que no tenemos, como algunos entienden, problemas de desequilibrio de desarrollo, que es el enfoque más superficial y confusionista, confuso y confusionista que puede haber, sino un problema internacional con severas implicaciones para la seguridad nacional e internacional. Mira, Adriano, recuerda que desde el año 1949, la primera misión que Naciones Unidas envió al exterior, la envió a Haití. Y esa misión en Haití se llama el informe. En la conclusión quinta, lo que le recomendaban a los gobiernos haitianos era fomentar la migración masiva de familias enteras en forma permanente hacia otras zonas del Caribe menos pobladas. Esa era la conclusión quinta del informe de Naciones Unidas en 1949 a los gobiernos haitianos. Y realmente esa ha sido, vamos a decir, la premisa fundamental a partir de la cual Naciones Unidas ha actuado. Porque ya en el 49 era notorio, y ellos lo describen con detalle en el informe, que había una degradación del suelo, de los recursos hídricos, de los recursos forestales, que había una altísima densidad poblacional en las zonas urbanas y en las zonas de valle, porque esas montañas no permitían la supervivencia del pueblo haitiano, que ya en el 49 tenía una sobrepoblación. Entonces, la única solución que ellos planteaban era eso. Posteriormente, en el 99, nosotros en la Cámara de Diputados, yo particularmente denuncié con mucha fuerza un planteamiento que hizo una comisión del Parlamento Europeo que vino a analizar la situación de la isla. Y ya en el 99, ese informe del Parlamento Europeo hablaba de que había una situación explosiva en la isla y lo que proponían era lo más absurdo, lo más racista, lo más contrario a la razón y a la historia, que era
fomentar un intercambio de poblaciones. Dominicanos en Europa, ellos proponían que iban a hacer las gestiones para que el gobierno español acogiera a República Dominicana, a los dominicanos que solicitaran visa, y haitianos aquí. Es decir, en vez de ir al origen del problema y hacer un esfuerzo serio de reconstruir Haití, ellos a Haití lo han desahuciado, no le han dado ninguna esperanza, ni siquiera con el terremoto, donde se podía pensar que, bueno, este es el punto de partida de un nuevo inicio. Ahí estuvo Clinton al frente de los esfuerzos de reconstrucción y nunca hicieron un esfuerzo serio. El otro día vino Edmond Mulé aquí y habló y reconoció que Naciones Unidas tiene un déficit porque tuvo 5 acciones, 5 misiones en Haití y ninguna tenía mandato de reconstruir. Es más, ninguna tenía mandato de controlar la frontera, de controlar así el orden público mínimo. Sí, eso sí. Porque el objetivo era evitar que esa migración saliera por mar hacia los Estados Unidos, saliera por mar hacia las islas del Caribe y presionar a República Dominicana para que República Dominicana se convirtiera en estado pivote, en estado tapón, en una zona de buffering, que es un concepto de relaciones internacionales. Obviamente aquí desde hace tiempo hay actores que vieron en eso una oportunidad de hacer negocio, de usar Haití como un factor de negociación de sus intereses. Y eso no empezó, como algunos creen recientemente, eso empezó hace mucho. Si nos vamos atrás, por ejemplo, en el año 1970, Duvalier le propuso al presidente Balaguer lo que posteriormente el presidente Balaguer consignaría en la isla Revés, una especie de confederación de los dos pueblos con libre movilidad. Esa propuesta fue respondida en el 70 por el presidente Balaguer con una contrapropuesta muy limitada, que son la apertura de puntos de mercado en la frontera. Esos mercados que están operando ahí, en realidad fueron concretados a partir de la propuesta dominicana de Sedopex, como contrapropuesta a la propuesta de Duvalier, que era la libre circulación en la isla. Después, en el 78, don Antonio firmó un acuerdo con el presidente Duvalier hijo. Ese acuerdo era un acuerdo que apuntaba a una integración comercial, pero los haitianos siempre estuvieron claros de que ellos no podían abrir su mercado si ellos no pedían como contrapartida la libre movilidad. Y como República Dominicana no estaba dispuesta a la libre movilidad, entonces el Parlamento haitiano nunca aprobó ese acuerdo. El Congreso Dominicano sí lo aprobó. Ese acuerdo del presidente Guzmán y de Duvalier hijo en Malpase sí se firmó y se ratificó en el Congreso, pero allá no. Después, en el 83, Balaguer escribe La Isla Revés, donde para mandarle una señal a la comunidad internacional, recoge la propuesta de Duvalier y la plantea como algo a futuro, como algo que se podría hacer. Obviamente el doctor Balaguer lo hace porque sabe que está bregando con fuerzas internacionales que tenían una objeción sobre su candidatura. Sin embargo, cuando el doctor Balaguer gana, en el 89, la Cancillería que dirigía Donald Rick Cabral, impulsado por los empresarios dominicanos, meten a República Dominicana junto con Haití en el acuerdo de Lomé. Y digo que nos meten juntos porque ni Haití ni República Dominicana calificaban para el acuerdo, pero se hizo una excepción. Se hizo a petición de España, de Fernández Ordóñez, el canciller español. Vamos a hacer una excepción
a cambio de que entren juntos, de que en forma conjunta entren estos dos estados. Y obviamente el plan europeo era ver cómo descargaban la crisis haitiana aquí, porque los europeos son, especialmente los franceses y los mismos españoles también, los responsables originales del drama de Haití. Después se sumaron los americanos, porque siempre han estado en la base de todo. Recuerda, Adriano, que en el año 1801, el presidente Jefferson, creo que en ese momento era secretario de Estado o presidente, hizo una declaración de política. Cuando estalló la revuelta en Haití de esclavos, en 1801, viendo el giro que tomaba eso, como Estados Unidos tenía en el sur un régimen de esclavitud igual al que tenía Francia en Haití, decidieron, lo decía él, aíslen la peste de la rebelión a la isla de Santo Domingo. Esa fue la política de Estados Unidos, aislar la peste de la rebelión. Y fíjate que en la base del desastre está la comunidad internacional. Lo que pasa es que Estados Unidos, Francia, Canadá, que se llevó la clase media más o menos educada cuando se instaló la brutal dictadura, la dictadura más tenebrosa que ha tenido el continente, fue la de Duvalier padre. Y la clase media ilustrada de Haití emigró a Canadá, la gran mayoría. ¿Y qué decidieron esos países? Con el Reino Unido también, que no quiere haitianos en Turcas y Caicos, ni lo quiere en Caricó. ¿Qué decidieron? Bueno, vamos a forzar a la República Dominicana que juegue ese papel. Y aquí vinieron gente del empresariado que se entusiasmaron con la idea. Y de ahí, del 89, con el acuerdo de Lomé, empezaron los empresarios a concebir el absurdo, la idea alocada de que ellos iban a dominar la isla, de que nosotros éramos la parte fuerte, que íbamos a ir a Haití, a levantar Haití, que íbamos a hacer alianzas con los haitianos para levantar Haití. Yo recuerdo que tuve una discusión intensa con Luis Álvarez Renta, que fue uno de los artífices de llevar a República Dominicana y Haití juntos ante los Estados Unidos cuando se estaba buscando la adhesión al DR CASPA. Lo que se pidió fue, lo que se ofreció fue, permítanos entrar al DR CASPA y nosotros vamos a llegar a un acuerdo con Haití, con la ley HOT. Ahí el grupo Capellán tenía su proyecto, que es lo único que se ha hecho ahí en la frontera desde el 2001. Es lo único. Lo tienen como la muestra de lo que es el modelo, pero eso se hizo hace ya 19 años. Y no se ha seguido con ese esquema. ¿Por qué? Porque como yo le expliqué en una discusión que tuve con Luis y con funcionarios de alto nivel del Departamento de Estado, yo le dije, señores, el problema de un Estado fallido es un problema internacional y no lo van a resolver las empresas. Quítense de la cabeza la idea de que eso se resuelve con inversiones empresariales. Las empresas, los empresarios son importantes detrás de la acción oficial, cuando hay un compromiso de multilateral, un compromiso de todo. Entonces te recuerdo que en la Cámara de Diputados en el año 97 y en el año 99 y en el Senado, yo no sé si tú suscribiste esa iniciativa, pero recuerdo que el senador Pujol fue el que la encabezó. Planteamos básicamente el tema de que se fuera a una acción multilateral de reconstrucción de Haití. Fue una petición del Congreso Dominicano. La Cámara de Diputados se aprobó 2 veces, esa la redacté yo, y el Senado hizo algo parecido planteando la solución internacional. Incluso planteábamos que eso se hiciera a través de la Asociación de Estados del Caribe, que recién se acababa de constituir. Entonces, que el mecanismo de financiamiento de la acción de reconstrucción se buscara a través de la deuda externa de los países de la región con el Club de París. Que se creara un fondo internacional regional
para la reconstrucción de las obras estratégicas de Haití. Porque Haití es un estado emblemático, es un estado histórico, es un estado problemático, pero que le plantea una amenaza a todo el mundo. Nadie quiere asumir los costos de tener a los haitianos allá, pero entonces ellos entienden que la fórmula es buscar la solución aquí. Y eso es lo que en la base hay que cambiar. El presidente Abinader se comprometió en su programa de gobierno, y lo dijo varias veces en la campaña, a cambiar la política exterior, a poner como punto prioritario de la política exterior dominicana la internacionalización de la solución a los problemas de Haití en Haití. Creo que él desaprovechó la oportunidad del discurso inaugural, teniendo ahí al secretario de Estado Pompeo y al presidente haitiano para hacer un planteamiento, porque es un planteamiento legítimo, es un planteamiento, es más, que no aguanta más. El que estaba más claro en ese tema, aparte de los grupos nacionalistas, de Unión Nacionalista, del Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití, de los que yo soy parte, era, y lo quiero reconocer, el senador José Rafael Abinader. Yo no sé si ustedes tuvieron, el senador Abinader incluso, el papá del presidente Abinader, escribió en su libro de hace unos años hasta una propuesta de cómo hacer eso. Un poco discutible, pero hizo el planteamiento y dijo algo muy claro. Y lo sabe también el senador Álvarez Bogar. El primer problema de República Dominicana, por encima de cualquier otro, es Haití. Es Haití porque ni República Dominicana nunca podrá tener un desarrollo sano ni seguridad mientras no resuelva el problema grueso de la reconstrucción de Haití en Haití. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, todo ha seguido igual, se ha dejado correr las tendencias continúan. Después del terremoto, que era el punto de inflexión donde debió irse a un mini Marshall de reconstrucción, lo que se hizo fue, bueno, vamos a hacerle un aprovechamiento de negocio, las ONG, las empresas, el mismo Estado haitiano profundamente corrompido, no tenía capacidad de acción. Chávez le dijo a Leonel Fernández en una reunión de presidentes, y mi padre estaba ahí, ha dado testimonio de eso varias veces, tú lo habrás oído. Leonel, en Haití no hay Estado ni nada que se le parezca, ustedes van a tener que jugar un papel en eso. Y fíjate que el presidente Fernández medio se entusiasmó con ese papel y hasta se llegó a hablar de enviar soldados dominicanos a Haití, que nosotros nos opusimos. Y se hizo el esfuerzo de donar la universidad, que en el fondo fue un esfuerzo conjunto con Venezuela, porque Venezuela fue también el que canalizó fondos para Haití. Pero ese esquema no funciona porque los haitianos tienen otro relato. Y ahí viene la parte histórica, y es lo que los dominicanos no han terminado de entender. Desde la década de los 60 y los 70, el caucus afroamericano hizo una alianza con el Partido Demócrata. Y eso me lo explicó un diplomático de los más experimentados del continente. Y me sacó de la duda, porque yo creí que eso había empezado con Aristide en Washington cuando fue derrocado. Me dijo, no, esa alianza viene desde mucho tiempo atrás. El caucus afroamericano, con los Kennedy primero, luego los Clinton y ahora los Obama, han asumido el discurso de la liberación de los afroamericanos en todas las Américas, empezando por Haití. Ahora, ¿cuál es la visión que la diáspora haitiana y el caucus afroamericano asumió de la historia? Que República Dominicana, la independencia de República Dominicana, en el fondo fue una especie de atentado
de cercenamiento del territorio haitiano, apoyado por las potencias que querían castigar a Haití. Y entonces, el esquema que está en la base de la acción de los afroamericanos es que República Dominicana pase a ser el espacio, la tierra prometida a Haití en el siglo XXI, que los haitianos vengan para acá. Esa visión la compró Clinton. Y siendo presidente hizo todo lo que estaba a su alcance para tratar de ejecutarla, incluido, y eso hay que decirlo para hacerle justicia al doctor Balaguer, la apertura de campamentos de refugiados en República Dominicana. Quien denunció eso, y lo quiero decir, que mucha gente no conoce, quien denunció eso a Unión Nacionalista fue el representante de ACNUR en República Dominicana, el doctor Castro Macloff. Nosotros criticamos mucho los organismos internacionales, pero tenemos que ser justos. En los organismos internacionales hay muchos pillos, pero también hay mucha gente consciente. Y ese funcionario de Naciones Unidas, yo estuve ahí en esa reunión, nos dijo, miren, eviten que a República Dominicana la balcanicen, que no abran, no acepten la presión americana de campamentos, de apertura de campamentos, porque los norteamericanos están en ese plan. En ese contexto, Unión Nacionalista envió una comisión que la encabezó el arquitecto de Payananita a hablar con el presidente Balaguer y le entregaron el plan Éxodo, que era un plan que se había reactivado, que se formuló en el 86, pero que se quiso poner en práctica en la administración Clinton para la apertura de campamentos. El doctor Balaguer hábilmente, y yo lo llegué a hablar con él, su líder por muchos años. Sí, siempre bien recordado. Sí. Yo lo llegué a hablar con él, el doctor Balaguer, realmente ante la presión americana aceptó la flexibilización del embargo. La presión americana era para que el embargo fuera más rígida y él entendió que si se llevaba la estrategia americana de trancar totalmente la frontera iba a producir un efecto explosivo que iba a provocar una estampida de haitianos hacia acá. Entonces él lo que hizo fue mantener unas vías de violación a el Acuerdo de Naciones Unidas, que trajo un problema muy serio porque le quitaron las visas a altos generales, a oficiales de las Fuerzas Armadas. Allá, y Balaguer le picó un ojo, ustedes lo van a parar, nos vamos a parar si estaba el combustible para Haití y la cosa. No, claro, porque imagínate lo que hubiera pasado si la única vía de respiro de Haití se hubiera cerrado desde aquí, y que cumpliendo el mandato de Estados Unidos y de la ONU. Yo recuerdo Peregrín en el año... Era una estampida, tú estabas en la frontera, tú sabías lo que... Yo recuerdo sería como el 94, por ahí, 95, que cuando estaban en la tarea de destruir el ejército de Haití, de Panamá, estaba incluido el de nosotros. También. Sí. No, ellos plantearon el tema formalmente, porque si el argumento era que fue la propuesta de Duvalier, de Aristide, vamos a eliminar el ejército haitiano, porque este es un obstáculo al desarrollo y no hay razón para que la República Dominicana siga conservando un ejército, pero hasta ahí no llegaron los norteamericanos, porque los norteamericanos sabían, primero, que el ejército de República Dominicana ha sido un puntal, con todos los defectos y todos los problemas que hay, sigue siendo una fortaleza para la seguridad regional. Sí, y no podía asumir esa posición radical y el Pentágono no aceptó eso. Pero la diplomacia del Departamento de Estado y de las ONG y de ese grupo está en eliminarlo. Claro, el ejército dominicano tiene un problema, un reto, las Fuerzas Armadas. Yo se lo dije, a mí me tocó prologar el libro del general Altuna. Sí. Que es un libro que vale la pena que los dominicanos la conozcan, porque es una historia de, siendo él jefe de la Fuerza Aérea, tuvo
la distinción conmigo de permitirme presentar el prólogo de su obra. Y yo ahí le hice unas reflexiones a las Fuerzas Armadas, porque yo le planteaba a las Fuerzas Armadas en ese momento, bueno, que ellos tenían que revisarse, porque ellos tenían un mandato constitucional y su existencia como Fuerzas Armadas se justifica en la medida en que ellos cumplan con ese mandato constitucional. Si ellos no son parte de la solución, son parte del problema. Y ahora mismo hay un problema, y es que se creó, por ejemplo, el Cuerpo Fronterizo de Seguridad, CEFRON. Esa debería ser la mejor unidad de las Fuerzas Armadas, con el mismo estatuto o mejor estatuto que la Guardia Presidencial. Y debería tener el control no de los puntos de comercio de entrada, debería tener el control de toda la frontera, de la línea completa, porque todo el mundo sabe que tenemos el CEFRON, pero tenemos el ejército y hay aproximadamente cerca de, dice el canciller haitiano, que son 88 puntos de paso ilegal, burlándose de nosotros. Sí. Pues son pasos ilegales de usarlo por ellos. Mira, en tu provincia, sí, hablando yo con un campesino de la zona, en uno de los viajes frecuentes que yo estuve dando a la zona, volveré cuando pase todo esto del COVID o cuando disminuya. sí. Ese campesino me dijo algo, me dijo, mira, aquí están pasando dos cosas. Primero, los celulares se están usando para burlar la vigilancia, porque los que están organizando el tráfico de ilegales se comunican. Cuando una patrulla pasa, ellos dan el alerta, está pasando la patrulla. Después que la patrulla pasó, ya ellos están conectados, como hay una comunicación a nivel de la isla, y siguen entrando. Pero me dijo algo, cuando descubren, aquí el control es mínimo. Entonces me dijo algo que me dolió mucho. Me dijo, un guardia dominicano vale 100 pesos. Un guardia dominicano vale 100 pesos. Es decir, 100 pesos por cada uno de lo que pasa. Entonces estamos hablando de un problema. De vez en cuando vemos que detienen, pero todo el que está informado sabe que hay unos pasos por la montaña. No, y la guagua que vienen de repleta a veces. Mira, la guagua de Bánica a Santo Domingo, sí, que vienen regularmente, vienen llenas y sí, no son de baniqueros. Del gobernador, del llano, de todo. Pero no son de baniqueros, no son de gente de la piña. Sí, sí. Entonces hay un problema de fondo y las autoridades dominicanas siguen vacilando. Están claros en lo principal, pero no han tenido los arrestos para actuar. Yo creo que ahí, repito, el presidente Abinader debió aprovechar la oportunidad en forma elegante, porque se puede hacer, todo se puede decir y se debe decir. Pero lo pudo haber dicho con elegancia, no lo dijo, se cayó, lo que fue un discurso que a mucha gente tranquilizó en la campaña, porque él con este tema, igual que su partido, ha tenido un serio problema de definición. Se han ido reorientando, pero no terminan. Como en general la clase política, porque aquí tú sabes, tanto como yo, si no, pregúntale a Dionis Sánchez, que en Pedernales, que le ofrecen votos desde Haití. Yo lo he dicho públicamente. Así mismo es. De votos desde Haití que van a votar en República Dominicana. Porque votan aquí. Votan aquí y están en Haití, son haitianos. Entonces, ese problema hay que resolverlo con seriedad, porque si no, no va a haber futuro y lo que vamos a tener es un conflicto, porque va a llegar un punto en que la población se va a empoderar. No está lejos. Vamos a una pausa para seguir. Sí, bien, cómo no. Para seguir aquí conversando. Que este tema a mí me apasiona. Vamos a tener mucho tiempo, porque como yo estoy diario, sí, y yo comparto contigo de que ese tema haitiano es fundamental para el desarrollo de la República Dominicana.
Sí. Vamos a ir abordando poco a poco en varios programas. Bueno, vamos conversando, como ustedes ven, con el licenciado Peregrín Castillo, Serman. Ya por herencia y por los tantos años que ha abordado el tema con pasión, un gran conocedor de la problemática haitiana y su impacto en República Dominicana. Peregrín fue diputado de muchos periodos. Miembro de la Comisión de Frontera. Miembro de la Comisión de Frontera, aún no siendo de la frontera, miembro de la Comisión de Frontera. Era el único que no era de la frontera. La Comisión Permanente de Frontera y también miembro de la Comisión Especial de Frontera de la Asamblea Nacional, que hizo la Constitución y que hoy tenemos 2 artículos maravillosos. Vamos a la pausa para seguir con Peregrín Castillo. Continuamos conversando con el licenciado Peregrín Castillo. Peregrín, como ustedes han visto, hemos estado abordando el tema haitiano. Peregrín estará mucho en este programa porque hay que hacer un programa futuro para hablar de energía, porque Peregrín no solamente fue ministro de Energía y Minas, sino es un estudioso. Como yo recogí ahora mi pertenencia en el Senado, lo último que saqué fue una botellita con petróleo. De petróleo. Que ese tema hay que abordarlo, Peregrín. Claro. Ha sido impulsor de Ligareta como energía. Es decir, una persona que ha estado trabajando en esa área como otras áreas. Pero vamos a ver el tema haitiano que apasiona y hay que abordarlo. A mí me preocupa porque Haití está cada día peor. Y Haití, el explosivo de Haití es a la República Dominicana que afecta. Peregrín, ¿qué debíamos hacer? Bueno, nosotros y las grandes potencias que de acuerdo a toda la historia son culpables de lo que pasa en Haití. La grande potencia y la clase dominante haitiana. ¿Qué debe hacerse en la actualidad ahora mismo? Mira, me alegro que me planteen la pregunta, porque lo que hicimos fue un relato histórico. Ahora de lo que debemos hablar es, bueno, ¿cuál es la posible solución? Yo a las autoridades actuales, al presidente Abinader, al canciller Álvarez, al ministro Vázquez, al gobierno, le he dicho, este es un tema que debemos convertirlo en política de Estado. Hace años que estamos insistiendo en eso. Para que haya política de Estado, tiene que haber una posición unificada, sin fisura. No podemos estar mandando señales confusas, equívocas. Tenemos que mandar un solo mensaje. Y por eso es necesario que se produzca una especie de gran acuerdo, donde los mejores entendidos de esta materia discutamos todos los temas en función de nuestros intereses. La política exterior nuestra tiene que estar muy clara. Nuestro principal objetivo es internacionalizar la solución de los problemas de Haití en Haití. Y eso tenemos que decirlo con hechos y con palabras, consistentemente, porque si decimos eso y nuestras acciones van en otro sentido, no somos creíbles. Y por eso no nos tratan como Estado. Entonces, por eso la importancia de la unidad nacional sobre este tema. Entonces, eso significa afirmarlo en todos los foros, en todos los ambientes. Ahora, dejar claro, primero, que nosotros no queremos ni podemos ejercer hegemonía ni tutela en Haití, porque hay sectores de la comunidad internacional que nos han entusiasmado con la idea, especialmente a los empresarios, de que finalmente ese es un paquete que le toca a ustedes, una responsabilidad del vecino, la comunidad internacional lo va a ayudar para que ustedes administren esa crisis. Eso no ayuda, porque no sale Haití adelante, no le niega a Haití el derecho al propio desarrollo y nos involucra a nosotros en escenarios peligrosos como ese que estamos viendo. Están predispuestos en la actualidad por lo menos. Pero que van a pensar siempre que los dominicanos vamos allá a aprovecharnos de ellos y a engañarlos y a corromper a su clase ya por sí muy corrompida y a sacarle ventajas indebidas. Entonces ya esa es una razón
para firmar ese colorario y actuar en consecuencia. A los empresarios yo lo he dicho, ustedes están bregando con una clase empresarial que es la más canalla que hay en toda América Latina, que es mucho decir. Si ustedes hacen alianza con esos grupos, ustedes saben que están tomando un riesgo de verse arrastrados a situaciones muy difíciles. Muy difíciles. Entonces, el segundo objetivo, que tiene que ser más claro todavía, es que no hay una solución dominicana al problema haitiano. Pero eso es decirlo y hacerlo. Porque nosotros podemos decirlo, como lo ha dicho el presidente Abinader, pero si todos los incentivos de políticas del Estado Dominicano lo que hacen es provocan un efecto llamada, entonces no somos creíbles. Los trabajos de la economía dominicana se le están entregando a los haitianos. Los servicios públicos esenciales están abiertos sin restricciones a los haitianos. Los bienes públicos esenciales que ellos no consiguen allá, lo consiguen aquí. E incluso ya todo un movimiento organizado por las ONG que están cobrando en dólares y en euros. ¿Para qué? Para darle papeles y nacionalizarlo. Porque el cierre de la trampa mortal es crear una minoría nacional de la cual no nos podamos zafar porque va a ser una especie de partido de base étnica donde todos los políticos y partidos tendrán que negociar con esa mayoría o esa minoría decisiva que va a decidir el curso de los procesos políticos. Todos nosotros sabemos, los que estamos en la clase política, sabemos que ese es un problema que viene de muchos años atrás. Empezó en los 70 con el Partido Reformista, siguió con el PRD, ha seguido con el PLD y el PRM, y hay un voto ahí flotante, documentado ilegalmente, que además ahora quiere convertirse en minoría nacional con derechos especiales y tiene apoyo de una serie de sectores internacionales, entre ellos la gente del Foro San Paulo, la gente del caucus afroamericano. Lo que están haciendo ese desorden enorme en Estados Unidos contra la administración Trump, esperan en un momento dado traer ese mismo desorden a República Dominicana para vencer al Estado Dominicano, para derrumbarlo y facilitar la ocupación de la parte oriental. Tenemos que estar claros de que esa es la estrategia. Entonces, el tercer colorario es que, bueno, hay un tema de haitianos que tienen muchos años viviendo aquí. Bueno, esa es una variable dependiente de la solución principal. Porque si se resuelve la cuestión principal, que es la reconstrucción de Haití, en Haití, estos problemas no son problemas o tienen menos complicación para la República Dominicana. Tú sabes que esto es una anécdota. Yo me encontré siendo candidato en el 16, me encontré con un grupo de haitianos en Higüey que querían verme. Y yo me reuní con ellos y conversamos largamente. Ellos me dijeron, miren, nosotros estamos de acuerdo con usted. Usted tiene toda la razón del mundo. Nosotros tenemos muchos años viviendo en República Dominicana y esto hay que pararlo porque aquí hay demasiado haitiano. ¿Qué estaban viendo ellos? Bueno, nosotros estábamos bien aquí viviendo, mal, con casi todos los problemas resueltos, pero todos los que están llegando últimamente nos están creando un problema. Le están quitando los empleos. No, le están quitando los empleos y no solamente los empleos, sino que están creando unas tensiones con los dominicanos que a la larga, cuando estallen, entonces van a pagar justos por pecadores. Porque todo eso conduce a choques de poblaciones. Cada vez que hay un choque entre un dominicano y un haitiano, donde bueno, tú lo sabes. Sí. ¿Por qué murieron cerca, creo que fueron 13, 14 dominicanos de un envenenamiento colectivo? Sí. La sospecha que hay es que grupos locales habían matado a unos haitianos que estaban robando ganado. Entonces la respuesta que se dio en uno de los campos de tu provincia, la respuesta que se dio fue un envenenamiento colectivo. Y eso se enterró y nadie quiso hablar de eso porque los temas difíciles nadie los quiere tratar por los peligros que tienen. Entonces, eso es la política exterior. Ahora,
La política interior, política de frontera. Una frontera de verdad. Por eso nosotros abogamos por el muro con 5 pasos. No es para que no haya comercio, para que no haya negocio, no. Los 5 pasos, yo he estado en frontera a frontera. La frontera, por ejemplo, de Israel y Jordania. O la frontera de Estados Unidos con México en Nogales, Arizona. Por ahí pasan todos los días miles de vehículos y se hace negocio y pasa gente y tratan de pasar contrabando, pero no pasa todo el que quiere, ahí hay un control. Ahora mismo lo que nosotros tenemos son 391 kilómetros de frontera vulnerable, que es una invitación a que vengan. Entonces, el muro tiene un mensaje. Un muro para... Ellos empezaron el muro. Ellos empezaron el muro, pero el muro es para la buena vecindad. Sí. Recuerda lo que decía el poeta Alan Frost. Buenas cercas hacen buenos vecinos. Si no tenemos una delimitación clara y sigue el relajo donde se están perdiendo o moviendo los bornes, donde se está devastando los ríos, donde en las 7 provincias de la región fronteriza, las 5 contiguas y las otras 2, sí, ya estamos hablando de una población haitiana que supera el 25% promedio, y hay zonas donde es mayor. Entonces, ¿qué está pasando? Eso es un cosobito, porque en las provincias, si eso continúa 10 años más, 15 años más, ya en un momento dado los haitianos van a decir, con el 20% de un territorio que es de los más ricos de la isla, donde está el mejor puerto, donde está la zona de biodiversidad más interesante, donde hay un potencial constructivo muy importante, donde está la cuenca más importante de la isla, donde probablemente haya minería de clase mundial. Todo eso va a un momento dado a plantear el tema territorial, porque ellos están decidiendo, ya ahí ellos tienen el control físico de muchas áreas y eso se sabe. Entonces, eso hay que bajarlo. Los haitianos a su país, los dominicanos, eso hay que repoblar la frontera. El muro tiene que ser un mensaje. El muro no es la infraestructura física, es un mensaje poderoso de un pueblo unido, junto con una política de desarrollo fronterizo, que está trazada en la Constitución, como tú dices. Adriano, una vergüenza que tú viajas más fácilmente en la dirección este-oeste que en la dirección norte-sur. Sí. Cuando toda la provincia fronteriza debería estar conectada desde Manzanillo hasta Pedernales con una buena carretera, porque son carreteras de seguridad. Y la conexión, eso me lo aceptó el ingeniero Fernández, que es fue uno de los grandes constructores de Balaguer. Me dijo, mira, la carretera alternativa a la carretera de montaña es la internacional. Una internacional con unos recortes de carreteras secundarias pueden acercar el Cibao al sur en cuestión de 2 horas y media. No, piensa nada más que Elías Piña colinda con Santiago Rodríguez. Claro. Pegado de Santiago. Tú puedes tirar la carretera de montaña como una carretera turística, porque vale la pena, es una zona muy bella. Pero la carretera de carga debe ser la internacional para que tú integres 3 regiones, la sur, la fronteriza como frontera y la norte. Y el puerto natural del sur, además de Asua, la frontera norte tenga el camino de acceso al puerto de Manzanillo en las mejores condiciones. Sí, sí. Entonces, esta integración en el eje norte-sur, hay que crear la Corporación de Desarrollo Fronterizo. Peregrín, tú sabes que el tiempo y le vamos a pedir a Comedia que nos regale estos minutos que ya nos pasamos. Bueno. Si tú quieres, pues vamos a comprometernos hoy el lunes, que el próximo lunes vamos a seguir seguimos conversando. Yo el próximo lunes, si grabamos antes, puedo. Está bien, sí, porque para nosotros lo hacemos porque es muy importante. Tú lo dijiste ahí.
es la República Dominicana, si no asume la responsabilidad de lo que pasa con Haití, no nos vamos a desarrollar nunca. Tú dijiste un dato ahí que yo lo tengo muy preciso, que he estudiado. 25% de las poblaciones de esas 7 provincias son haitianas. Claro, Entonces, pero oye este dato, nosotros somos el país que más ha crecido en los últimos 50 años, pero el salario real del dominicano, de lo que nos están oyendo, el salario real está anclado a los niveles del 90. Y cuando tú metes la fórmula, ¿por qué eso? Los expertos saben. Fernando Álvarez tiene un estudio, el mismo Jaime Aristi Ecuder de INTE tiene otro estudio. El factor que más deprime el salario, que más ancla el salario, que más retrasa la modernización de la agricultura, tú lo sabes porque tú eres experto en esa materia, es precisamente la superabundancia de mano de obra extranjera en condición de ilegalidad. La agricultura nuestra no se ha modernizado porque ha faltado una voluntad de hacer la reforma de la agricultura y dentro de eso incluir lo que es capitalización y mecanización del sector agrícola y la tecnología. Bueno, Peregrín, muchas gracias. Gracias, Adriano. Abordando este importantísimo tema del asunto haitiano, el licenciado Peregrín Castillo, que fue diputado en varios periodos, en los cuales hizo buenos aportes para el país en general, pero debo hacer énfasis en la parte haitiana, tanto en lo que fueron artículos en la Constitución, en lo que son leyes ya particulares, también en el tema de energía y en otro tema que Peregrín siempre ha sido un entusiasmado. Peregrín fue también ministro de Energía y Minas y debo decir que es un hombre estudioso diariamente de las diversas problemáticas dominicanas. De hecho, ha estado impulsando un proyecto para buscar una energía alternativa por la higuereta y creo que es muy importante, de manera que el próximo lunes, aunque tengamos que grabar, si hay que grabar, vamos a seguir este tema porque Peregrín apenas dijo una parte de lo que él quería decir y ustedes vieron que se quedó ya en una parte de lo que era propuesta de lo que debe hacer República Dominicana. Gracias, Peregrín. Gracias a ti, Adriano. Gracias, mi saludo a don Vincho a través tuyo. Y un saludo a tu público. Bueno, y con el saludo de Peregrín, será hasta mañana con otro programa como este. Y el próximo lunes, esperen nuevamente a Peregrín Castillo. Muchas gracias.